Buenas noches, mis amados. Qué lindo, 52 estudiantes de la palabra, incluyéndome, y la verdad que es una bendición. Es una bendición porque es un desafío y a veces es una prueba, ¿no? Una prueba al corazón argentino, celeste y blanco, pero antes de argentino soy cristiano, ¿eh? Así que eso es lo más importante. Y damos gracias al Señor porque hoy vamos a concluir esta parte, la tercera y última parte de la majestad de Dios y quedamos allí. Este, Pastor, se escucha con mucho eco tu a micrófono, ver, vamos a con ver. mucho eco. Y muy de fondo se escucha también. A ver, aguárdenme, a ver qué soluciono aquí un poquito. A ver si sale mejor ahí. Ahí sí es espectacular. Perfecto. Los paraguayos no tienen problema en ver el partido, ¿no? Porque ellos ya están hechos, así que les felicitamos también a nuestros hermanos del Paraguay. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a retomar Romanos, abran sus Biblias y sus anotadores allí, con el cafecito, el mate, jugo de naranja, jugo de pomelo, el jugo ese de maní que hacen algunos hermanos, que no sé cómo se llama, achicha creo que es. Bueno, ahí está, cada uno con su aperitivo, compartiendo este tiempo y de reojo, si por ahí tenés la tele prendida, no es pecado, te vas a enterar, si avisen si hizo un gol. Pero acá lo importante es estudiar la palabra del Señor. Romanos 9:19 dice así hasta el 22. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo previó aquí una objeción común a estos textos. Obviamente hay objeciones, hay preguntas, y mismo Pablo pregunta, y nosotros nos preguntamos, y Dios responde. Si Dios endurece a alguien como endureció a Faraón, ¿recuerdan? ¿Cómo puede castigar a esa persona y ser justo si él lo endureció? Esa es la pregunta que surge. El apóstol responde con una ilustración común del Antiguo Testamento para aclarar dos puntos, y él se basamenta en el Antiguo Testamento. Pablo usa la Biblia para hablar. Isaías 29:16 es uno de los textos que él utiliza. Isaías 29:16 dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Es decir, en otras palabras, no sabe lo que está haciendo. Es como que la vasija le diga al alfarero: no sabes lo que estás haciendo. Hace muchos años, un científico llamado Carl Sagan, que por otra parte me gustaba verlo, yo era chico y me gustaba ver sus programas, Carl Sagan solicitó al gobierno de los Estados Unidos una subvención para financiar la búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior. Analicemos, ¿eh? O sea, un científico de la talla, un tremendo científico de la talla de Carl Sagan, solicita al gobierno de los Estados Unidos un subsidio, un dinero por un proyecto, y se lo dieron al dinero. ¿Para qué era el proyecto? Para buscar en el espacio vida inteligente, en el espacio exterior. De hecho, enviaron una serie de información, un disco de oro con información de nosotros los humanos y del planeta.
Esperaban encontrar evidencia de vida mediante el uso de un instrumento supersensible. Enviaron como una sonda para captar señales de radio allá en el espacio distante. Que dicen que ese aparatito ahí, no sé si se quemó o sigue por ahí dando vuelta en el espacio. Lo que demostró que las señales eran transmitidas por vida inteligente, decían ellos. Hemos recibido señales, ondas sonoras y magnéticas, qué sé yo, de vida inteligente. Ahora, de la misma manera, el orden y el patrón de todo el universo demuestra que fue creado por vida inteligente, no por azar. Es la dicotomía de la ciencia. Rechazan que el universo fue creado por una mente inteligente, pero a la vez envían sondas al espacio para encontrar vida inteligente. Los científicos detectan azar en las señales de radio constante en forma estática, escuchan sonidos sin patrón, pero no dicen nada, no le revela nada. Por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier cosa surgió del azar o del Big Bang, que es la gran explosión, se puede decir que a pesar de su experiencia o habilidad en otras áreas, cuando se trata de este tema, estos tremendos hombres inteligentes que lo son, científicos, son ignorantes de este tema y se transforman en supersticiosos o simplemente repiten una cansada teoría que la presentan y que cada que la presentan es refutada como se refutó anteriormente, pero que a menudo se acepta esta teoría sin pensar. Aquel que está peleado con Dios, aquel que no quiere saber nada con Dios, como dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, se abraza, de algo tiene que creer. No puede ser un necio total, no creo en nada. No, ¿cómo no creo en nada? La luna está ahí arriba, el sol está ahí, las estrellas están allí, el mundo está acá, vos estás sobre este mundo. O sea, ¿de dónde venimos? Entonces, abrazan estas teorías, que no es teología, es teoría. Y dice el barro, no me hizo. Por eso cuando habla de vaso, vasija, barro, etcétera, habla obviamente de personas. Esto se llama analogía. Necesitamos recordar el contexto de todo el capítulo. Hay que estudiar todo el capítulo, el orgullo y la ceguera de Jerusalén. Esto va dirigido a Israel, este mensaje. Quizás sea el colmo del orgullo y la ceguera del hombre rechazar al Señor como su creador. En fin, el punto es este. Rechazan al Señor como su creador. No, yo vez pasada veía ahí esos canales que a algunos les gusta ver, y tengan cuidado con con qué llenan sus cabecitas, ¿no? Esos programas de History Channel y que son documentales, y decían que a Moisés lo visitaron extraterrestres, ¿no? Y lo enfáticamente, ¿no? No eran ángeles, sí, en cierta manera eran extraterrestres, pero ellos dicen que son alienígenas, que son seres de otros planetas, ¿no? Y mucha gente compra eso con tal de no. El problema no es que el hombre no tiene fe, no es que el hombre no pueda creer. El problema es que el hombre no quiere creer en Dios. Puede creer en cualquier cosa, en una hormiga atómica puede creer en cualquier cosa, menos en Dios. Ese es el problema del hombre, porque si se encuentra con Dios, encuentra las demandas de Dios, que el hombre, todos a una se han corrompido. No hay quien busque a Dios. Otro texto que utiliza Pablo es Jeremías, capítulo 18, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A través de la visita a la casa del alfarero por parte del profeta Jeremías, en este caso, Dios le habla a Jeremías y a todo Israel, recordándoles su derecho soberano de hacer lo que él quisiera hacer con un pueblo estropeado o una vasija aparentemente poco cooperativa. O sea, si el pueblo está estropeado, si el pueblo está corrompido, no es por Dios,
Porque esa vasija tiene voluntad. Lo que pasa es que tenemos ese concepto que no, la vasija está quieta, estática y el alfarero hace lo que quiere. Sí, hace lo que quiere, pero aquí el barro, la vasija, tiene voluntad. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Como cualquier analogía, esta cita no se puede aplicar en todos los puntos. En esta ilustración, la arcilla no tiene elección ni dimensión moral, porque es tierra, es polvo. Mientras que la desobediencia de Israel fue elegida por ellos mismos una y otra y otra y otra vez. La vasija de la casa del alfarero se estropeó, dice Jeremías 18:4. Israel se estropeó moral y espiritualmente delante de Dios. Ahora, para aclarar 2 puntos. Primero, Dios es el creador soberano. Tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Capítulo 9 de Romanos, versículo 19 al 21. Ahí pueden de reojo mirarlo. De nuevo, Dios no responde a la humanidad más de lo que tiene que responder a las flores. No da muchas respuestas en algunos sentidos, porque Él es Dios y Él hace como Él sabe que tiene que hacer. Si vos tenés tu hijito de 5 años y vos te vas a la mañana a trabajar, no le rendís cuenta a tu hijo, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, le explicás a tu hijo cómo te ganás el pan. No, él no tiene por qué saberlo, lo único que tiene que saber es que no le va a faltar el pan. El propio hecho de que se nos dio la vida, amados estudiantes de la Biblia, el propio hecho de que se nos dio la vida ya es pura gracia. ¿Estamos vivos? Como decía Cintia, ¿no? Y aprovechando este tiempo, no en cosas vanas. Después te vas a enterar cómo salió el partido. Miren, ellos ganan millones y millones y millones de dólares, euros, y vos perdiste la posibilidad de aprender algo más de la palabra, ¿no? Digo a lo que por el fútbol intercambiaron, ¿no? Amados, si estamos vivos es para aprovechar el tiempo, y es pura gracia. Que se nos dio la gracia en un monto limitado de autonomía para elegir nuestra suerte. Eso es gracia sobre gracia. Nos dio el Señor la voluntad para elegir nuestra suerte. Y no es suerte, ¿no? Obviamente, es destino. Y habiéndonos revelado con B larga, o sea, nos revelamos como raza, tanto como individuo como raza misma, ¿no? El hecho de que se nos dé esperanza de redención es, miren, dijimos que anteriormente era gracia, ¿no? Que estemos vivos. Dijimos que el hecho de que nos dio libertad de elegir es gracia sobre gracia. Y encima nos da esperanza. Eso es abrumadoramente, sobreabundantemente una lluvia, un torrencial de gracia sobre nosotros. Habiendo confirmado el derecho soberano de Dios de hacer con su creación lo que le plazca, eso queda claro. Pablo ahora continúa su línea de razonamiento con una declaración que dice en el versículo 22 por ahí, y que sí, ¿no? Y que sí Dios. Se asume que es cierto que esto apoya su segundo punto. Cuando él dice que si Dios, ¿no? Como quien dice el papá, y que si nosotros como padres decidimos hoy tomar sopa, ¿no? Y el hijo quiere chisito, ¿no? Es una decisión, ya está, hoy hay sopa. Entonces, el Señor, hago esta comparación para entender, ¿no? Él decidió. Entonces, si Él decidió, perdimos nuestro derecho a quejarnos de maltrato cuando decidimos rebelarnos. ¿Cuándo tenemos maltrato? ¿Cuándo nos va mal? Cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, a lo que Dios decretó. Por lo tanto, cualquier cosa que recibamos aparte de una muerte inmediata es misericordia. Las personas que necesitan misericordia no tienen derechos. Amados, marquen esto, ¿no? Porque son frases que les voy lanzando que son interesantes, ¿no? Las personas que necesitan misericordia no tienen derechos.
Es como si vos no tenés dinero, ¿no? No tenés dinero, nada, y tenés un hambre de aquellos, y alguien te invita a un restaurante a comer, o te invita a su casa a comer y te dice, mira, hay ravioles y este es el menú de hoy. Ay, no, yo quiero milanesa napolitana con frita. ¿Te imaginas? No, no tenés derecho a exigir nada porque hoy no ibas a comer y se te regaló un plato de comida. ¿Se entiende la analogía, no? En tal caso, del faraón se dio tiempo para disfrutar privilegios que la vasta mayoría de sus iguales apenas podía soñar poseer. O sea, Faraón tuvo privilegios de parte de Dios al darle una y otra y 10 oportunidades, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Se le dieron no menos de, como dije, 10 oportunidades. ¿Se acuerdan? 10 plagas. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. La oportunidad, el toque de Dios cuando nos duele, cuando golpea, tanto a cristianos como a no, o los que están ahí, ¿no? Que todavía no rindieron su vida al Señor, son oportunidades para arrepentimiento. Lo que el Señor busca es el arrepentimiento de sus pecados. Eso es gracia sobre gracia. Me gusta esa canción, por eso la ponemos antes de comenzar la clase. Ya cuando ustedes escuchen esa melodía es porque empieza la clase. Sublime gracia, del Señor que a este vil pecador salvó. Entonces, si no se le extendió más gracia que esa a Faraón, todavía estaba mucho mejor de lo que merecía. No nos confundamos, ni nos desorientemos con la frase los vasos de iras preparados para destrucción, porque eso medio como que nos mueve el eje y decimos, ay, no, ¿cómo? No entiendo, los vasos de iras preparados para destrucción, o sea, ya estaban preparados, o sea, para eso. De algunas versiones, sobre todo la Reina Valera, ¿no? Del versículo 22 de Romanos 9. Muchos gramáticos con G, no dramáticos, muchos gramáticos entienden que el verbo griego traducido como preparados está en voz pasiva, ¿no? Aquellos que traducen y filtran y deshilachan bien la palabra, ¿no? Lo que significa que está indicando que el sujeto del verbo, atención porque esto es explosivo, actúa sobre sí mismo. Es una acción reflexiva. No es que estaba preparado, o sea, se preparó solito. A Judas le dijo, tú, Judas, ya eres elegido. Sí, pero él se preparó. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Le dijo. O sea, ¿quién lo permitió? Judas. Por eso en la nueva versión internacional traduce, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Aunque Dios, el Señor, tiene el derecho de moldear la arcilla en cualquier cosa que Él decida, le permitió al faraón decidir su propia forma. El Señor simplemente lo endureció y por gracia lo hizo en forma gradual en vez de inmediata, porque él podía haberlo destruido ya cuando se reveló en la primera. Toda la humanidad merece el fin inmediato y entre ellos estábamos nosotros, No merecíamos ni que Dios que vio en mí, seguramente vio mi corazón tan bueno, tan bondadoso, que solamente me faltaba Él. No, merecíamos destrucción inmediata. De manera que el hecho de que vivimos prueba que Dios no ejercita su ajusticiamiento. Él ha actuado de acuerdo con su derecho soberano de refrenar la justicia por un tiempo. Porque la justicia que era sobre nosotros cayó sobre Cristo. Entonces, como estamos escondidos debajo del Señor, Jesús nos ampara, no nos cae el juicio y encima nos redime. En lugar de quejarnos de que algunos no se salvarán, debemos ver el vaso más que medio lleno y agradecer a Dios que algunos sí se salvarán. Démosle gracias a Dios por lo que se salvan, no alterquemos contra Dios por lo que se pierden. En lugar de quejarnos de que Él ejercitara su derecho soberano a
endurecer a algunos de las formas pecaminosas que han escogido cada uno. Cada uno ha elegido su deporte pecaminoso, su tipo de pecado. A algunos les gustan los placeres sexuales, a otros les gustan los vicios, a otros les gusta la mentira, a otros van más allá, son asesinos, etcétera, el robo. Y múltiples formas que tiene el pecado. Todo pecado lleva al infierno, desde el más chiquito al más grande. Que debemos agradecer que haya ejercitado su derecho soberano a conceder misericordia a cualquiera, incluyéndonos a nosotros, que no lo merecíamos. Como vez pasada escuchaba el testimonio de Diego Ceferino, y si usted lo conocía a él hace unos años atrás, decía, no, yo con ese ni me quiero juntar porque está perdido, está en el infierno, ¿no? Y el Señor lo rescató. ¿Cuántos hoy hay que están perdidos y que están esperando que vos les predique para que el Señor aplique su misericordia? No lo aplica de otra manera si no le predicás. Por eso dice Pablo, ay, si no predico el Evangelio. Porque esa persona está esperando. Y bueno, si rechaza, Dios lo endurecerá. Pero si escucha la palabra y miren, el ser humano quiere salir del pozo. Generalmente quiere salir de esa vida. Predicarle a Cristo. En este punto, amados, déjame añadir otra aclaración. Pablo no enuncia su argumento aquí, pero este está claramente implícito. Dios no obliga a nadie a pecar. Solo lo permite, pero Él no obliga a nadie. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16 dice, cuando ustedes sean tentados, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Aún más, amados, Dios no seduce ni alienta el pecado a nadie. En el caso del faraón, el cual es probablemente típico de todo lo que Dios endurece, su corazón rebelde fue entregado o legalmente abandonado al pecado que el mismo faraón deseaba, ¿no? Y uno de los grandes pecados que él tenía era su orgullo, su soberbia, su engreimiento. Él se sentía, obviamente, le hacían creer que él era Dios. Bueno, seguimos, Romanos 9, 23 al 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Acá Pablo no dice que Dios lo preparó para la destrucción. Estos vasos hacen un trabajo adecuado por su cuenta. El vaso trabaja por su cuenta. No nos imaginemos un vaso estático, un vaso ahí que no respira, no piensa, no habla, no decide. No, somos nosotros esos vasos. Seguimos, 25, hasta el final. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban, y responde ahí no el 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito 33. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y en roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Obviamente, cuando habla de la roca, de la piedra, habla de Jesús, habla de Cristo. ¿Por qué iban tras ella no por fe? Podríamos esperar que Pablo conteste la pregunta, ¿por qué? De nuevo, desde la perspectiva de Dios, y simplemente deja el asunto para la mera soberanía de Dios. O sea, no hay una respuesta ahí. Pero en lugar de ello, él señala que, o sea, es la responsabilidad, graben esto, la responsabilidad de Israel, porque iban tras ella no por fe, y después tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo ahí ya ha mostrado en Romanos que el único modo posible para ser salvos es por medio de la fe, no por las obras. Y que esta salvación viene únicamente por las obras del Salvador crucificado. No es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, el cual fue una piedra de tropiezo para Israel. ¿Por qué es una piedra de tropiezo? Porque dice 1 Corintios, anótalo, 1:22 al 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Tremendo, ¿no? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo muestra que Israel es responsable por su condición presente. Ahora, ¿ha contradicho Pablo con todo lo que dijo anteriormente, el cual enfatiza el plan soberano de Dios? Porque sin duda está el plan soberano de Dios ahí. ¿Qué se está contradiciendo, Pablo? ¿Cómo es? Por supuesto que no. Simplemente presenta el problema desde el otro lado de la moneda, porque esto es una moneda, tiene dos lados. Lo que pasa es que a veces somos un poquito, miramos con un solo ojo, ¿no? ¿Cuál es ese lado? Bueno, la soberanía de Dios, por un lado de la cara de la moneda, y por el otro lado de la cara de la moneda, la responsabilidad humana. Los versículos 23 al 24 responden la cuestión que implica el versículo 22. ¿Por qué el Señor soportó con mucha paciencia los vasos que se han adecuado a sí mismos para destrucción? Fíjate cómo dice esta versión, ¿no? Vasos que se han adecuado a sí mismos para destrucción. En otras palabras, ¿cuál es el sentido de permitir que continúen viviendo aquellos que están destinados a destrucción? ¿Por qué no lo destruye de una, ya que están destinados para eso? Dos razones. Primero, miren que estamos comiendo un bife de chorizo ancho, bien, no sé, a término medio, a algunos les gusta bien cocido. Ya no estamos con lechita, no estamos con los rudimentos, estamos estudiando profundidades de la palabra. Y esto tiene que quedar en tu conocimiento, en tu saber, a la hora que vos tengas que hablar. Cuando de repente, salga Romanos, tenga que predicar Romanos, ya tenés una noción para qué lado va, ¿no? Primero, Dios existe fuera del tiempo, mientras nosotros debemos progresar a través del tiempo. Dios está fuera del tiempo y el espacio. Nosotros estamos en un tiempo y en un espacio. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula tiempo, espacio y masa, ¿no? Interesante eso, ¿no? Dios ya sabe quiénes serán los que van a recibir misericordia y por ende destinados para la gloria. Él sabe.
y emergerán del vientre perdidos y esclavizados al pecado, así como todos nosotros que hemos nacido perdidos ya. A no ser que alguno haya nacido y ya partió con el Señor. Pero no, creciste y empezaste a hacer maldades. ¿Por qué? Porque está en el ADN, en nuestro gen, está el pecado. Entonces existirán durante algún tiempo de esa manera, perdidos, antes de recibir la gracia y ser transformados poderosamente por su Santo Espíritu. El Señor determinó permitir que ese proceso se desarrollara a través del tiempo por nuestro bien. Se le permite a toda la creación ver el proceso de la misericordia concedida a vasos indignos. Amado, nadie nace santo, nadie nace creyendo en Dios, nadie nace excepto Jesús. O sea, el santo ser que hay en tu ser, que hay en tu vientre. No. La transformación va paulatinamente para la gloria de Dios. Y seguimos ahí, ¿no? Seguimos creciendo, porque ahí estamos. Podemos decir que ya somos cristianos 100%, maduros y perfectos, y nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada me ofende, nada me enoja, yo no peco. No. Por eso estamos aquí. Algunos están pecando viendo el partido. No escucho ni un gol, así que deben estar. Segundo, el Señor permite el progreso del tiempo dentro de la creación para separar a los que respondieron al llamado y de los que no respondieron al llamado. Algunos responden sí, otros responden no. Dios, por ser Dios, sabe quién habrá de recibir misericordia y quién la va a rechazar. Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Por eso tenemos que estar ahí. Señor, no quiero rechazar, guárdame, Señor, ¿no? Como decía David, líbrame, Señor, de mi camino de iniquidad, líbrame, Señor, de hacer cosas malas, ¿no? Él ve y juzga dentro del corazón de hombres y mujeres, mientras que nosotros vemos y juzgamos el exterior, juzgamos la ropita, el peinadito, ¿no? La sonrisita o la carita. Dios va mucho más allá. Alguien que lo que decía recién, usando el ejemplo de Diego, ¿no? Alguien que nos parece malo, hoy, mañana puede ser un vaso de misericordia. Por ejemplo, Pablo, era Saúl antes, ¿no? Saúl de Tarso, más conocido como Saulo. Pablo era un asesino y perseguidor de cristianos antes de convertirse, Hechos 7:58. ¿Quién daba 2 centavos por Pablo, no? Es más, oraban para que el Señor lo destruya. Alguno habrá orado, Señor, destrúyelos. Después que Jesús lo confrontó a Saulo, dio gloria a Dios, como cuando escribió en Efesios 3:8, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Este hombre antes perseguía, ahora es el más grande de los predicadores. Por eso no desestimes a nadie. No digas, yo solo voy al cielo. En Romanos 8:28 al 39, Pablo asegura a sus lectores que pese a nuestros sentimientos en contra, la salvación de los creyentes es segura, pero no porque seamos fieles, sino porque Dios es fiel. Algunos están muy preocupados porque alguien afirmó que en esta tierra no se puede saber si uno es salvo, pues nadie sabe si ha sido elegido, según este pensamiento, ¿no? Ustedes sencillamente deben contestar cuando le digan esto con esta palabra, un texto que no sé si lo conocerán. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Como Dios dice la verdad, según este versículo podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Cada uno tendrá que reconocer
que Dios nunca miente. La predestinación. Todo intento de clarificar, y no se pierdan la clase que viene porque viene también ultra cargadísima. La predestinación, todo intento de clarificar y explicar el tema de la predestinación por decreto de parte de Dios, toda doctrina de hombres, la verdad que es una caricatura del glorioso cuadro de la elección que nos ofrece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de elección. Pero la explicación que damos los hombres muchas veces la embarramos. Como dice siempre el pastor Chuy, es tan sencilla la palabra, ¿por qué la hacemos tan complicada, ¿no? Y hacemos partidismo y dividimos la iglesia, ¿no? Según esta doctrina de la predestinación, Dios habría escogido a unos para salvación eterna, mientras que a otros los rechaza para perdición eterna. Eso es básicamente lo que ellos dicen. No lo dicen así, pero te lo dicen con otras palabras. La gracia no solo para los judíos. En los primeros 8 capítulos, vamos por el capítulo 9 de esta epístola a los romanos, encontramos descrita la condición del hombre y la respuesta de Dios. La condición del hombre y la respuesta de Dios. El hombre está perdido, no tiene esperanza. Por eso dicen, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, si todos son salvos exclusivamente sobre la base de la gracia, ello no se limita a los judíos, como pensaban en su tiempo. Los judíos pensaban que eran solo ellos. Mira qué separatismo, ¿no? Ellos pensaban que solamente cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, ellos dijeron, tenemos que abrir sinagogas en todo el mundo. Ese era el pensamiento de ellos. Sino que la gracia también es válida para todas las naciones de la tierra. Todas. Para los no judíos, que significa gentiles, significa extranjeros. Pero esto obviamente no agrada a los judíos, porque ellos querían ser ellos nomás. Ellos ocupaban un sitio de predilección que intentaban guardarlo, ¿no? ¿Por qué? Por eso a veces su gran enemistad se manifiesta precisamente cuando este evangelio era predicado a los no judíos, y es más, los paganos, decían los perros, los gois. Por eso dice Hechos, anótalo, 13, 45 al 50. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Escuchá, pero viendo los judíos la muchedumbre, en vez de ponerse felices, ¿no? que ellos también iban a alcanzar la salvación, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, o sea, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Allí en Romanos 9:11, el apóstol trata la cuestión de cómo conciliar la igualdad de los judíos y los gentiles bajo el Evangelio con la posición especial que Dios había dado a los judíos. La simiente de Abraham. Lo primero que los judíos reivindicaban eran que solo ellos eran la sangre de Abraham. Cada uno de ellos se sentían como parte de Abraham. Entonces Jesús le respondieron los fariseos, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que vamos a ser libres? Bien,
El apóstol entonces tendrá que reconocer a Ismael. El apóstol Pablo les dice a los judíos, van a tener que reconocer a Ismael, porque él también es linaje de Abraham. Si vamos por linaje, Ismael está primero. Y si en este caso se pudo objetar que la madre de Ismael era tan solo una esclava, ¿de quién descienden los árabes? De ella, todavía quedaba Esaú, el padre de los edomitas. Jacob y Esaú tenían el mismo padre, Isaac, y la misma madre, y aún por encima eran gemelos. Sin embargo, Esaú era el mayor, no vino a ser el patriarca del pueblo de Dios. No tendríamos que estar hablando de Israel. Israel es Jacob, ¿no? Tendríamos que estar hablando de Esaú. Y no, porque Jacob fuese mejor, porque Jacob, lo vimos la vez pasada, Jacob era un tramposo, no le dé la mano porque te entrega 3 dedos nomás. Era terrible Jacob. No era porque se lo merecía. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios, ahí sí lo vemos. Desde antes del nacimiento, Dios había dicho que el mayor serviría al más joven. Por lo tanto, no era por derecho que los judíos tuvieran esa posición privilegiada, sino en virtud del libre poder y de la libre gracia de Dios. Aguanten un poquito, ya termino. Si querían apelar a su derecho, también tenían que reconocer a los árabes, a los edomitas, como parte del pueblo de Dios. Y era precisamente lo que ellos no aceptaban. Ellos no querían que la descendencia de los edomitas y la descendencia de los árabes también tengan el Evangelio, ¿no? Pero como solo era el pueblo de Dios, merced a la obra de la libre gracia y del poder de Dios, el pueblo de Israel, Dios los eligió no porque era un gran pueblo, porque era el pueblo más pequeño, el más débil, el más ignorante, Dios lo escogió, ¿no? Entonces, eso es por gracia de Dios. Sin duda alguna, Dios tiene el derecho de extender, si Él quiere, la bendición a otros. ¿Por qué no? Aquí vemos que no se trata de una elección o de un rechazo para la eternidad, sino exclusivamente, y como enseñó una vez Raúl, yo me recuerdo bien, Ferrero, estaba hablando básicamente de una tierra literal, una tierra privilegiada, Israel. Ahí hablaba del pueblo de Israel terrenal. Amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y estas palabras de Romanos 9:13 también suelen ser utilizadas de modo especial como prueba de la enseñanza del rechazo o de la soberana elección de Dios. Entonces, quien lo hace confunde los dos versículos anteriores. Ustedes después repasen Romanos 9, 12 y 13. El versículo 12 cuenta lo que Dios realmente dijo cuando los niños aún no habían nacido, dice. Pero no dice, antes de la fundación del mundo, como se dice de nosotros en Efesios 1:4. Aquí se trata de una posición, insisto, terrenal. El versículo 13, al contrario, como vimos, está sacado de Malaquías, capítulo 1, 2 al 3, capítulo 1, versículo 2 al 3, y eso lo dijo más o menos unos 1400 años después que Jacob y Esaú hayan estado sobre la tierra, así fíjate, ¿no? Y de ahí toma Pablo ese texto que se escribió en Malaquías 1, capítulo 1, versículo 2, 1400 años después que existiera Jacob y Esaú. En Hebreos 12, 16 al 17 se llama a Esaú fornicario y profano. Tremendo, que por un plato de comida vendió su bendición, su primogenitura, y no encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. No debemos sorprendernos si Dios dice que odia a ese hombre, porque dice Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amados, si nosotros pecamos, si nosotros nos volvemos al pecado, Dios nos va a aborrecer. Eso es así. Aunque su gracia siempre va a estar allí, pero no va a agradar a su corazón. Cuando algo no te agrada, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Lo opuesto, te desagrada.
Entonces llegamos al versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Citando, ¿qué está citando Pablo? Éxodo 33, 19. El pueblo había construido el becerro de oro y había rechazado abiertamente a Dios. Éxodo 32, 4. ¿Qué merecía? El juicio. Pero Moisés oró por ellos, entonces mostró una vez más gracia y perdonó al pueblo. No es porque Moisés haya sido más bueno que Dios, porque si no Dios lo destruía. Es que Dios sabe lo que va a hacer Moisés, entonces se lo permite. Es una paradoja esto, amados. No pensemos, cuando pensamos en Dios, pensemos en todo lo imposible, ¿no? Y estas palabras comunican pues la evidencia de que Dios se reserva el derecho de dispensar gracia. Incluso cuando uno ha incurrido en conductas que merecen un juicio fulminante de Dios, Él aplica gracia. Que Israel fuese el pueblo de Dios reposaba únicamente en la gracia. Así, estas palabras no pueden ser una prueba a favor de la doctrina de la predestinación, como hoy se enseña. El versículo 15 establece el principio de la gracia. Allí donde todos hemos merecido el juicio, solo la misericordia de Dios puede dar una salida. O sea, si Dios nos aniquilaba a todos, iba a actuar en justicia. Pero también hizo justicia cuando toda esa furia, toda esa ira se la depositó o la descargó en el Hijo, en la cruz. Entonces hizo justicia y ahora aplica gracia. Si a partir de hoy un hombre, escuchá, no pecará más, dice, bueno, a partir de ahora no peco más. En caso de poder hacerlo, ¿eh? Porque eso es imposible, porque dice, el que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, si alguien dice, bueno, a partir de ahora me voy a cuidar, pero hasta de cómo respiro, ¿de qué le serviría eso? Todavía tendría que someterse al juicio justo de Dios por los pecados que cometió antes de ayer, aunque hoy decida no pecar más. Amados, Dios aguanta a algunos hombres, versículo 17, que es una cita de Éxodo 9, 16. Dios dijo al faraón que endurecerá su corazón para manifestar todo su poder. Pero primero debemos leer qué había ocurrido antes. Éxodo 5.2 dice, ¿qué dice el faraón? Así como si fuese porteño, ¿no? Hace así el montoncito con la mano, así. ¿Quién es Jehová? Imagínate, ¿no? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré a Israel. O sea, bien caprichoso, ¿no? Luego agravó la servidumbre del pueblo como tras cartón, o sea, encima de ofender a Dios y ningunear a Dios, oprime a su pueblo. Que eso es como, ¿no? Terrible. A pesar de todas las señales y juicios que Dios mandó, Faraón no quiso obedecer la voluntad de Dios. Solo entonces Dios dijo, ahora voy a soportar tu corazón para que todo el peso de mi juicio caiga sobre ti. La palabra de Dios no predestina para condenación. En la Escritura, en las Escrituras, no hay ni una sola evidencia a favor de la idea de que Dios haya decretado previamente la condenación para desatar toda su ira en la persona. Al contrario, eso contradice lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. ¿Cómo podría ser posible que Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que dio a su Hijo Jesucristo en rescate por todos, no permita a una parte de ese todo participar de esa bendición? Para que todos puedan ser salvos, y que al contrario, ellos tengan que ir a la perdición eterna. Miren, la cita que responde a esa interrogante es Juan 3.16, y Romanos 3.22 y Primera de Juan 2.2, porque ciertos grupos que sostienen la doctrina de la predestinación, ellos dicen abiertamente y sin temblarle el pulso de que el Señor murió en la cruz solo por sus escogidos, o sea, solo por un montoncito, un poquitito nomás. No, amados, gracias a Dios hay una elección que ha designado a pobres pecadores para la gloria,
pero en ningún sitio la palabra de Dios habla de una elección para condenación. Al contrario, la palabra dice, el que quiera, o sea, el que quiera, dice cualquiera, ¿no? El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Y también dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:3-4, y veo que sigo al final. Y si no logramos comparar estas dos cosas, la elección de una parte con la invitación a venir formulada a todos, entonces recordemos lo que el Señor dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Isaías 55:9. Ahora, ¿qué hombre osaría que por su propio entendimiento es apto para comprender o aún juzgar la sabiduría alta y los caminos altos de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero para el creyente queda lo que ya decía Abraham: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. Hasta aquí lo que el Señor nos ha permitido. Si Él nos da vida, el próximo martes continuaremos y vamos a avanzar con un tema muy, muy interesante. Así que sigamos enganchados en el seminario bíblico online de Casa de Oración. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la sal